Un padre soltero construyó una casa con basura para salvar a su hijo. Unos adolescentes lo destruyeron todo. Pero a la mañana siguiente, abrió la puerta y vio gente. Mira lo que pasó cuando todos dejaron de guardar silencio. Suscríbete y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos ves. Las puertas del hospital se cerraron detrás de él con un susurro silencioso, sellando el aire estéril y el capítulo final de la vida que alguna vez conoció. Elias Rhodes pisó el pavimento agrietado, con las botas pesadas de lluvia y memoria. En un brazo sostenía a un recién nacido, envuelto en una delgada manta hospitalaria, su diminuto rostro acurrucado contra el pecho de Elías, ajeno al mundo al que acababa de entrar. En la otra mano llevaba una bolsa de plástico llena de documentos, el certificado de nacimiento, los papeles de alta y un aviso de defunción con el nombre de la mujer que amaba. La tinta aún no se secaba sobre su ausencia. La lluvia se adhería al aire como una niebla fina. Se acumulaba en el cabello de Elías, empapaba su cuello, resbalaba por su mandíbula. No tenía paraguas, ni cochecito, ni un hogar que lo esperara. Solo el peso de un bebé y el silencio ensordecedor del duelo. Habían llamado al niño Luca. Fue el nombre que ella eligió, no él. Lo susurró una vez, cuando su voz era apenas un aliento, con los dedos temblando sobre la muñeca de Elías. Él asintió, sin poder hablar, sin querer aceptar que minutos después estaría sosteniendo a su hijo mientras las máquinas a su alrededor se detenían. La calle frente al hospital estaba vacía, la ciudad amortiguada por la grisácea mañana. Elías giró a la derecha sin pensar, su cuerpo avanzando por inercia mientras su mente se hundía en espiral. No tenía plan ni destino. El apartamento que compartían ya no existía. El contrato cancelado, las llaves entregadas, tras la última notificación de pago vencido. Los amigos se habían alejado con los años, y la familia que una vez llamó suya era ahora más fantasma que sangre. Apretó su chaqueta alrededor de Luca y caminó. Durante horas vagó por los márgenes de la ciudad, deslizándose entre callejones y terrenos abandonados, pisando cristales rotos y latas aplastadas. Pasaba junto a personas que evitaban su mirada, otras que lo observaban demasiado tiempo. El bebé dormía milagrosamente, como si supiera que despertar solo empeoraría las cosas. Primero probó en el refugio municipal. El hombre en la recepción lo miró una sola vez, deteniéndose en el niño. «No aceptamos niños», murmuró, sin dureza pero sin disculpa. «No hay espacio, es por responsabilidad, entiéndalo». No discutió, se fue. En una iglesia comunitaria le ofrecieron un sándwich y un catre para pasar la noche. Si aceptaba dejar a Luca en una guardería separada. Elías negó con la cabeza, salió de nuevo bajo la lluvia y siguió caminando. Al atardecer sus brazos dolían. El bebé empezaba a inquietarse, removiéndose bajo la manta. Encontró un viejo paradero de autobús junto a un lote industrial y se acurrucó en un rincón, usando su abrigo como escudo contra el viento. Luca gimió suavemente hasta que Elías presionó un biberón tibio contra sus labios, una fórmula que una enfermera le había deslizado en la bolsa antes del alta. Era apenas suficiente. Sabía que no alcanzaría para la noche. A medida que el cielo se oscurecía como carbón, Elías cerró los ojos y apoyó la cabeza contra el frío metal del banco. Su mente se retorcía entre todo a la vez. El duelo, el hambre, el agotamiento, el miedo. Pero más fuerte que todo eso era un pensamiento que golpeaba como tambor tras sus ojos. Este bebé no tiene a nadie más. Las horas pasaron lentamente. La lluvia golpeaba el techo de plástico. Los autos pasaban sin detenerse. La ciudad respiraba a su alrededor, vasta e indiferente. En algún momento pasada la medianoche, Elías despertó por el sonido de una sirena policial en la distancia. Instintivamente buscó a Luca, abrazándolo con fuerza, el corazón latiendo desbocado. Pero nadie vino. La sirena se desvaneció. Aún así, el sueño no regresó. Por la mañana el biberón estaba vacío, y Elías también. Se levantó, con el cuerpo adolorido, y volvió a caminar. Se detuvo en gasolineras, pidiendo en voz baja agua tibia o comida para bebés. Algunos empleados apartaban la mirada, otros señalaban la puerta. Una mujer, quizás madre también,
Le entregó medio cartón de fórmula premezclada sin decir nada. Él asintió en señal de agradecimiento y lo guardó en la bolsa junto al niño. La ciudad no era cruel. Era indiferente. La gente veía, pero no miraba. Pasaban junto a Elías como se pasa junto a un perro callejero o una acera agrietada. Conscientes, pero intactos. 2 días después, estaba frente al edificio donde él y Alina habían vivido alguna vez. El edificio se alzaba sobre él, familiar y ajeno. Observó el panel de timbres con los dedos suspendidos sobre los números. Pensó en presionar el botón del departamento de la prima de ella, Cara, la que sonrió en la boda y desapareció cuando Alina enfermó. Pero bajó la mano. Sabía cómo iría esa conversación. Acusaciones, lástima, culpa, y aún sin techo. Se alejó sin mirar atrás. Esa noche, encontró un camión de comida abandonado detrás de una cafetería clausurada. La puerta trasera estaba entreabierta, el suelo cubierto de cartones mohosos y estantes oxidados. Estaba sucio, pero seco. Extendió su chaqueta sobre el metal, colocó a Luca con cuidado encima y se curvó a su alrededor. Le susurró historias al oído, cuentos inventados sobre bosques y aves voladoras, sobre casas silenciosas y fuegos rugientes. Le habló de una madre que nunca conocería y de un padre que lo estaba intentando. Por la mañana, el camión ya no estaba. Alguien lo había llevado en la noche mientras Elías dormía sobre el pasto cercano. No oyó el motor, ni siquiera se movió. Los días se volvieron difusos. Algunas noches encontraban refugio detrás de basureros o bajo andamios de construcción. Otras veces, Elías caminaba toda la noche solo para mantener a Luca caliente contra su pecho. Aprendió a leer los rostros de la gente, los que podían dar, los que podían quitar. Aprendió a calentar la fórmula con agua de los lavabos públicos, a limpiar un biberón con jabón de manos y una toalla de papel. Una vez una mujer le dio un mameluco nuevo, aún en su empaque. Otra vez un adolescente dejó caer un billete en el cochecito sin decir palabra. Elías nunca pedía ayuda, pero a veces la ayuda los encontraba de todas formas. Aún así, nada era suficiente. No realmente. Cada día era una apuesta. Cada noche, una batalla. Elías no sabía cuánto más podría seguir así. Y entonces ocurrió. Luca sonrió. Era temprano en la mañana, y estaban sentados bajo el techo de una vieja estación de tren. El sol apenas comenzaba a salir, su luz filtrándose entre vigas oxidadas. Elías sostenía al bebé cerca, susurrándole tonterías para calmarlo. Y de repente, el niño sonrió. Una sonrisa amplia y sin dientes, con ojos brillantes. Elías se congeló. El mundo dejó de moverse. Era la primera sonrisa real. No un espasmo, sino una expresión deliberada, una luz que iluminó todo el rostro del niño. Elías sintió que algo dentro de él se rompía y se rearmaba al mismo tiempo. En ese momento, empapado en sombras y silencio, tomó una decisión. No más huir, no más esconderse tras esquinas, bancos y cosas rotas. Construiría algo. No algún día, ahora. No un sueño, no un boceto, un lugar, un espacio. No sabía cómo, no sabía con qué, pero construiría un refugio, una pared, un techo, un hogar. Aunque estuviera hecho de basura, clavos torcidos y plegarias, sería real, sería suyo. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba detrás del horizonte de almacenes, Elías empujó el cochecito hacia un lugar al que no había ido en años, un rincón olvidado del distrito industrial. Una fábrica de ladrillos, clausurada desde hacía mucho. Un patio trasero cubierto de maleza y alambre oxidado. Alguna vez albergó camiones y carga y ruido. Ahora albergaba silencio, espacio. Para cualquiera era un lugar para evitar. Para Elías era posibilidad. Llevó a Luca al claro y se detuvo. El viento agitaba la cerca de alambre. Un cuervo graznó desde un poste cercano. No era mucho, pero era algo. Elías exhaló despacio y miró hacia su hijo. Susurró sin palabras, es nuestro comienzo. Se quedó allí largo rato, el viento tirando de su ropa, el anochecer envolviéndolos como humo. Luego se arrodilló, presionó la palma contra la tierra y comenzó a imaginar dónde iría la primera pared. El cielo oscureció. Las estrellas parpadearon una a una. Elías no se movió. No necesitaba hacerlo.
Los cimientos ya estaban puestos. La mañana llegó fría y sin color, el cielo aún cargando con el peso de la noche, mientras Elías permanecía sentado con las piernas cruzadas sobre la tierra, los ojos recorriendo el terreno cubierto de maleza detrás de la vieja fábrica abandonada. El cuerpo le dolía por el sueño que nunca llegó, y la ropa empapada se le pegaba a la piel. A su lado, el bebé se movía inquieto en el cochecito, los labios entreabiertos en un bostezo silencioso, mientras los brazos se estiraban al aire, todavía torpes y suaves. Elías extendió la mano y rozó con un dedo los diminutos nudillos de su hijo, aferrándose a ese gesto frágil para mantenerse firme. Había pasado las horas previas al amanecer trazando líneas invisibles en la tierra con la punta de una rama, midiendo habitaciones imaginarias, puertas, esquinas. El contorno cambiaba una y otra vez. Primero era muy estrecho, luego muy ancho, luego impráctico. No era arquitecto, ni siquiera era carpintero. Pero algo dentro de él se negaba a aceptar que eso importara. Sus manos, aunque ásperas y sin experiencia, pertenecían a alguien que no tenía otra opción, y a veces la ausencia de opciones era el plano más poderoso de todos. A media mañana salió hacia la ciudad, empujando el cochecito con una mano y cargando un bolso de lona sobre el hombro. Empezó a recorrer rutas que ya conocía bien, detrás de supermercados, cerca de obras en construcción, por callejones donde los contenedores rebosaban de empaques descartados y maderas rotas. Escaneaba cada pila de basura con intención, buscando no solo refugio, sino estructura. Palés agrietados, tablas astilladas, puertas viejas. Incluso las sillas rotas tenían patas que valían la pena. La primera pieza que encontró fue el marco de una cama de madera, manchado por el agua y pesado, apoyado contra un contenedor detrás de un motel. Sus uniones estaban sueltas, pero los listones eran fuertes. Lo desarmó con una piedra, cuidando de no hacer ruido que atrajera atención, y ató las piezas a los costados del cochecito, usando tiras de tela arrancadas de una cortina vieja. El bebé dormía durante todo el proceso, mecido suavemente por la acera irregular. Más tarde, encontró una tabla larga y angosta, con una única grieta en un extremo. Estaba apoyada sobre un bote de basura cerca de una ferretería, como si estuviera esperando a alguien como él. La tomó y la llevó al hombro, mientras guiaba el cochecito con cuidado. Pasó junto a docenas de personas. Algunas lo miraron de reojo, otras no se molestaron en levantar la vista. Nadie lo detuvo. Su reflejo en las vitrinas parecía una caricatura. Un hombre barbudo con mirada salvaje, un coche de bebé cargado de madera y alambre. Cuando el sol empezó a esconderse detrás del horizonte urbano, Elías había completado 5 recorridos completos por vecindarios que antes atravesaba sin pensarlo. El bolso al hombro ahora contenía un martillo abollado, 3 tipos diferentes de clavos, un destornillador con la punta torcida y una sierra manual con varios dientes faltantes herramientas, rescatadas de cajas de donación o entregadas por personas que no hicieron preguntas. De vuelta en el terreno, el viento se había calmado. El bebé yacía envuelto en su abrigo, las mejillas rojas por el frío, los ojos abiertos y atentos. Elías besó su frente y comenzó a descargar los materiales, apilándolos contra la pared de la fábrica con cuidado deliberado. Trabajó despacio, calculando la estabilidad de cada pieza, guiado solo por el instinto. El suelo era irregular, lleno de piedras y raíces torcidas, pero despejó una pequeña área con las manos, apartando escombros hasta que pudo arrodillarse sin miedo a las astillas. Esa noche, bajo el débil resplandor de un farol callejero a varios metros de distancia, clavó el primer clavo. El sonido resonó en el silencio como un tambor. Con cada golpe imaginaba algo más. No solo una pared, sino una línea de defensa. Una marca en la tierra que le dijera al mundo, aquí es donde comenzamos. La primera pared era torcida, ensamblada con 2 tablas del marco de cama y una puerta de armario agrietada. La sostuvo con una varilla de metal clavada en la tierra en ángulo, amarrada con cordel recogido de la basura de un centro de jardinería. No era algo digno de admiración, ni siquiera estaba recta, pero estaba en pie. Se sentó sobre sus talones, el pecho agitado, las manos temblorosas, y se permitió sonreír por primera vez en días. Sus nudillos estaban raspados,
y sus dedos hormigueaban por el frío, pero el dolor solo confirmaba la verdad de lo que hacía. Esto era real, no un bosquejo, no una fantasía susurrada a un niño dormido. Estaba allí, en madera, clavos y tierra, y era solo el comienzo. Los días siguientes pasaron en sincronía con la respiración de la ciudad. Elías se levantaba con el sol, alimentaba a Luca con lo que encontraba: botellas de fórmula desechadas, leche calentada en dispensadores de café de estaciones de servicio, y luego salía a buscar materiales. Se volvió mejor encontrando lo que otros pasaban por alto. Una cuna rota detrás de una guardería se convirtió en el marco trasero de una pared futura. Una puerta mosquitera desechada fue transformada en techo parcial cuando la cubrió con una lona sujetada por ladrillos. Comenzó a llevar un cuaderno robado de una caja de donaciones cerca de una iglesia. En él hacía dibujos toscos, medía y volvía a medir, ajustando según el material deformado que encontraba. Observaba los ángulos de casas reales mientras caminaba, notando cómo se inclinaban los aleros, cómo encajaban las puertas, cómo las ventanas se alineaban con las paredes. Lo memorizaba todo. No tenía una regla, así que usaba su antebrazo como guía. No tenía nivel, así que observaba cómo se deslizaba el agua sobre sus tablas después de la lluvia. Cada tarde regresaba al terreno con nuevas piezas. Algunos días solo encontraba una o dos. Otros, si tenía suerte, una docena. Trabajaba hasta que se iba la luz, a veces más allá, martillando y serruchando a tientas, murmurando palabras de ánimo en la oscuridad. Cuando Luca lloraba, se detenía, lo calmaba, y luego volvía al trabajo. El bebé parecía más tranquilo ahora, como si sintiera el cambio. El suelo bajo ellos ya no parecía temporal. Comenzaba a pertenecerles. A veces la gente pasaba por allí. Un hombre paseando a su perro echó un vistazo una vez, negó con la cabeza y siguió caminando. Un grupo de adolescentes se detuvo una tarde a mirar, riendo ante el montón de maderas dispares, pero se marcharon cuando Elías no reaccionó. Había aprendido a ignorar sus voces, las burlas, las miradas despectivas. No tenía tiempo para el orgullo, tenía trabajo que hacer. Una tarde, mientras buscaba cerca de un edificio condenado, encontró una pila de ladrillos bajo una escalera colapsada. La mayoría estaban astillados, pero eran pesados y reales. Regresó por ellos durante 3 días, cargando 3 o 4 a la vez en su bolso de lona, con los hombros gritando de dolor. Pero los ladrillos se convirtieron en la base improvisada de la segunda pared, reforzando las tablas que crujían con cada brisa. Luca observaba todo desde su cochecito, con los ojos bien abiertos, curioso. Cuando Elías lo veía sonreír, él también sonreía. Cuando el bebé reía, él reía con él. No tenían juguetes ni mantas más allá de las que compartían, pero tenían espacio. Un pedazo de tierra arrancado del concreto y el acero, donde podían descansar sin temor a ser expulsados. Una noche, la temperatura cayó de golpe y Elías los envolvió a ambos en capas de tela, presionando a Luca contra su pecho bajo el techo improvisado. La lluvia comenzó poco después de la medianoche, suave al principio, luego más fuerte, implacable. Sintió cómo se filtraba por las grietas de la lona, cómo goteaba por las tablas, cómo empapaba el suelo. Pero el techo resistió más de lo esperado. La pared no cayó, y cuando la tormenta pasó, poco antes del amanecer, Elías seguía despierto, temblando pero seco, con su hijo respirando tranquilo en sus brazos. Esa mañana encontró a un hombre de pie al borde del terreno. Era mayor, con la espalda encorvada y el rostro marcado por el tiempo y el sol. Una gorra descolorida cubría su cabeza, y sus manos eran gruesas y curtidas, metidas en los bolsillos de una chaqueta raída. No dijo nada, solo observó. Elías se incorporó lentamente, con los ojos alerta. El hombre asintió una vez, miró la pared torcida y se alejó sin decir palabra. Elías lo vio irse, sin saber qué pensar, pero había algo en su mirada que se quedó, algo que no se parecía al desprecio. Al día siguiente encontró una pequeña bolsa de papel junto al cochecito. Dentro había algunos clavos doblados, un pedazo de tiza y 2 cintas métricas intactas. Sin nota, sin firma, solo herramientas. El mensaje era claro: sigue construyendo.
Y eso hizo. El ritmo del progreso se convirtió en un bálsamo. Día tras día, Elías construía con una constancia silenciosa que hacía que las horas se desdibujaran y el dolor en sus músculos se sintiera ganado más que sufrido. Las mañanas comenzaban temprano ahora, no porque el frío del concreto o el miedo a ser desplazado lo forzaran a despertar, sino porque el propósito lo impulsaba incluso antes del amanecer. Se quedaba inmóvil unos minutos, escuchando la respiración suave de Luca a su lado, y luego se incorporaba con cuidado del lecho improvisado. Mantas viejas sobre cartones aplastados. Salía al aire libre, estiraba las extremidades entumecidas y escudriñaba el cielo como un agricultor examinando el clima. La estructura había crecido. Ya contaba con 3 paredes, desiguales pero firmes, remendadas con madera recuperada, puertas de armario y restos de muebles. Cada pieza llevaba impresas las huellas de la necesidad. No había bordes rectos ni madera nueva, pero la estructura parecía viva, como una criatura que tomaba forma a partir de lo descartado y olvidado por la ciudad. Elías había conseguido improvisar un techo a 2 aguas, superponiendo paneles plásticos y una pieza curva de aluminio, originalmente parte de una señal de tránsito, que había arrastrado desde un callejón. Cuando el viento lo tocaba, ese fragmento de metal gemía suavemente, como el casco de un barco antiguo meciéndose contra la marea. En el interior, el suelo estaba cubierto a medias con palés colocados uno junto al otro. Encima había dispuesto toallas viejas y una lona para aislar del frío. Había creado un pequeño rincón para que Luca durmiera, delimitado con cajones apilados y una baranda de cuna rescatada de la basura, todo acolchado con telas y papel de periódico. No era una cuna, pero sí era refugio, y el niño dormía más tranquilo que en semanas. El espacio, tosco como era, empezaba a sentirse sagrado. Por las tardes, Elías se sentaba justo dentro del umbral, las piernas extendidas, observando cómo el cielo cambiaba de color a través de la apertura irregular, entre el techo y la pared. A veces hablaba en voz alta, narrando sus planes para el día siguiente, o leyendo fragmentos deshilachados de un manual que alguien había tirado a la basura. Otras veces solo se quedaba en silencio, escuchando los sonidos lejanos de la ciudad, el zumbido del tráfico, el ladrido de un perro, el chirrido rítmico de una bicicleta que pasaba. El mundo seguía su curso, pero allí, detrás de la fábrica, el tiempo se ablandaba. Una tarde encontró un espejo viejo, agrietado en diagonal, tirado junto a un montón de azulejos rotos. Lo llevó de vuelta al terreno y lo apoyó contra la pared interior. Reflejaba la luz de tal manera que el espacio parecía más amplio, más claro. A veces, Elías se sorprendía viéndose reflejado, cansado, delgado, pero de alguna forma más fuerte. Sus ojos devolvían la mirada con una determinación tranquila. No sonreía con frecuencia, pero ese día se permitió una. Cuando llovía, como ya había ocurrido varias veces, el techo resistía mejor de lo esperado. Aún se filtraba algo de agua por las uniones, goteando por una esquina, pero Elías había logrado redirigirla usando una pieza de canalón que encontró entre los escombros de una demolición. La estructura ya no parecía un montón de tablas sujetas por milagro. Estaba anclada, era resistente, como si perteneciera allí, pero la ciudad no dormía, observaba y a veces mordía. Era temprano en la tarde cuando regresaba de una excursión de búsqueda al otro extremo de la ciudad. Una tienda de segunda mano había sacado un estante roto que pensaba convertir en marco de ventana, y había pasado buena parte del día arrastrándolo de vuelta en un carrito con ruedas. Luca dormía envuelto contra su pecho, bajo las capas de su abrigo compartido. El cielo estaba cubierto por nubes grises, de esas que devoran la luz y el tiempo. Elías estaba cansado, pero satisfecho. Otro buen día, otra pieza encontrada, otro paso hacia adelante. Doblando la esquina del terreno, se le heló la sangre. El refugio estaba en ruinas. Al principio, su mente se negó a procesarlo. Las paredes ya no estaban erguidas. Una de ellas se había desplomado por completo, sus tablas astilladas y esparcidas por el suelo. El techo había sido arrancado de sus amarres improvisados y yacía a unos metros, doblado como un ave herida. Dentro,
Las cajas estaban volcadas. El rincón de Luca había sido destrozado. El espejo estaba hecho añicos. Madera, tela, cuerdas, todo rasgado, roto, aplastado. Por un instante, no pudo moverse. El sonido de su propio corazón retumbaba en sus oídos. Luca se removió contra su pecho, percibiendo la tensión, y Elías lo sostuvo con más fuerza. Avanzó lentamente, el entumecimiento extendiéndose por su cuerpo como escarcha. Cuanto más miraba, más notaba. Alguien no solo había entrado por accidente. Esto fue deliberado. Las tablas estaban pateadas, las secciones clavadas habían sido arrancadas y arrojadas. Había barro untado en el piso. Una estela de basura en parte suya, en parte ajena, se esparcía como confeti burlesco. Y en una de las pocas paredes que seguían en pie, con pintura roja en aerosol, 2 palabras: Chico Basura. Elías cayó de rodillas. Sus dedos se aferraron a una tabla rota, el borde astillado, un clavo aún torcido dentro. La miró sin parpadear, tratando de contener el temblor de sus manos. La garganta le ardía. No era solo madera. Eran semanas de esfuerzo, de esperanza, de algo tangible, por fin, después de tanta pérdida. Una risa distante resonó más allá de la cerca, débil pero familiar. No necesitaba ver quién lo había hecho. Ya lo sabía. Había adolescentes, gente que lo observaba construir. Algunos se burlaron, otros grabaron. Él los había ignorado, diciéndose que no importaba, pero sí importaba. Habían esperado a que se fuera, y lo destruyeron todo. Las lágrimas presionaban detrás de sus ojos, pero no las dejó salir. Luca emitió un suave suspiro, su aliento cálido contra el cuello de Elías, recordándole que derrumbarse no era una opción. A su alrededor, el cielo se partió con un trueno. Esa noche no reconstruyó, no buscó materiales. Se sentó en la tierra junto a los escombros, las piernas extendidas, el bebé dormido sobre su pecho. La lluvia caía en cortinas frías, empapando su ropa, escurriendo por su cabello, formando charcos en sus botas. No se inmutó. Dejó que cayera, que se llevara lo que quedaba. Cerca de la medianoche, la lluvia cesó. El silencio que siguió fue denso, cortado solo por el murmullo del viento contra el metal. Elías cerró los ojos, con la espalda apoyada en la pared medio caída. En la oscuridad pensó en Alina, en sus manos y en la manera en que tarareaba al doblar la ropa. Pensó en la sonrisa de Luca, en la pared que había levantado con manos temblorosas y un corazón en llamas. Pensó en rendirse, en lo fácil que sería desaparecer en la ciudad, encontrar otro callejón, otro refugio, otra forma de sobrevivir. Pero cuando las estrellas reaparecieron arriba, diminutos puntos de luz terca, comprendió algo que antes no había entendido. No le habían arrebatado la voluntad. La estructura estaba rota, las tablas podían reemplazarse, pero el fuego, la negativa a rendirse, a doblegarse, a desaparecer. Eso seguía allí. Bajo la ropa empapada, el orgullo magullado y las manos doloridas aún ardía. Lucas se movió dormido, un suspiro diminuto escapando de sus labios. Elías bajó la vista, rozando su mejilla con el pulgar. «Estás a salvo», susurró sin voz. Por la mañana se levantaría. Reuniría lo que quedaba, volvería a construir. Pero esa noche se quedaría junto a la ruina, sentiría su peso, la dejaría asentarse. Mañana comenzaría de nuevo, y esta vez no construiría solo. El sol se alzó lentamente sobre la ciudad, su luz pálida rozando los restos torcidos de lo que una vez fue el frágil refugio de Elías. La noche había pasado en silencio, y aunque su cuerpo seguía rígido por el frío y la humedad, su pecho ya no albergaba desesperación, sino algo más firme, más callado. No despertó, sino que se desplegó desde ese sueño superficial donde nunca realmente descansó. El bebé fue el primero en moverse, gimiendo suavemente bajo el abrigo aún mojado, y fue ese sonido el que rompió el hechizo. Elías se incorporó, haciendo una mueca al sentir cómo sus músculos protestaban y la ropa empapada se le pegaba a la piel. Sus ojos recorrieron de nuevo la destrucción, pero esta vez el dolor que le brotó por dentro fue distinto, más contenido.
El duelo ya había tenido su turno. Lo que quedaba ahora era responder a una sola pregunta. ¿Qué viene después? Se levantó con lentitud, apretó a Luca contra su pecho y caminó hacia el centro del refugio destruido. El suelo estaba lodoso y disparejo. Las paredes se inclinaban como hombros cansados, pero sus pies se movían con intención. Se agachó junto a las cajas volcadas, las levantó, sacudió la tierra de los trapos del bebé y despejó un espacio seco en el que sentarse. Una ráfaga de viento agitó el plástico que antes era el techo. Golpeaba débilmente la cerca, desgarrado en varios puntos, pero no por completo perdido. Oyó pasos detrás de él y se giró, los hombros tensos. De pie en el borde del terreno estaba el mismo hombre de la semana anterior, el de la gorra descolorida, con los brazos cruzados observando. Esta vez no se marchó. Elías se enderezó sin saber si hablar. El hombre asintió una vez y se acercó. Sus ojos recorrieron la destrucción, deteniéndose en el grafiti pintado en rojo y en las tablas rotas. No preguntó qué había pasado. No lo necesitaba. ¿Vas a dejar que ganen? Las palabras eran simples, sin emoción, pero cayeron como un martillo. Elías no respondió. No hacía falta. La respuesta ya estaba en su postura, en la manera en que sus manos se cerraban en puños a sus costados. El hombre se acercó a la pared que aún se sostenía y examinó una de las vigas. La golpeó con los nudillos y luego volvió a mirarlo. ¿Tú construiste esto? Elías asintió. ¿Dónde aprendiste? En ninguna parte. El hombre frunció los labios, como reprimiendo un comentario, y al final solo murmuró. Mala técnica, pero buen instinto. Extendió una mano curtida. Henry. Y así, Elías consiguió ayuda. Ese mismo día, Henry volvió con una caja de herramientas vieja y una bolsa de lona llena de clavos, abrazaderas y piezas de ferretería rescatadas. No trajo lástima ni condescendencia, solo una autoridad tranquila. Se movía por el terreno con la confianza de alguien que había levantado cosas que resistieron el tiempo. No tomó el control. No dibujó planos ni dictó instrucciones. Simplemente señalaba, demostraba y dejaba que Elías hiciera el trabajo. Cuando clavaba un clavo a medio camino o ponía una tabla mal alineada, Henry lo corregía. No con regaños, sino con repetición paciente. Cada error era una lección. Cada corrección, un ladrillo en una base nueva no de madera, sino de comprensión. La reconstrucción comenzó esa misma tarde. Derribaron lo que ya no podía salvarse y clasificaron el resto. Reutilizable, torcido pero arreglable y basura. Henry le enseñó a usar una línea de tiza para alinear estructuras, a reforzar uniones con cortes diagonales, a sujetar las paredes para que soportaran más peso. Elías absorbía todo, sus manos aún torpes al principio, pero cada vez más seguras a medida que pasaban las horas. La noticia se corrió. La primera en llegar fue la señora Thompson, de 2 calles más allá, una mujer baja con rizos plateados y un carrito de supermercado lleno de bolsas. Apareció al borde del terreno con una lata de pintura blanca y un paquete de sábanas dobladas. Escuché lo que pasó, dijo en voz baja. Ningún niño debería dormir en el frío. No se quedó mucho tiempo. Dejó las cosas y se fue antes de que Elías pudiera agradecerle. Después vino el señor López, un jardinero retirado que vivía en la esquina. Trajo herramientas viejas de su cobertizo, algunas apenas servibles, otras aún afiladas por el uso. Le dio una palmada en el hombro a Elías. Murmuró algo en español y ayudó a despejar el área para la nueva pared. Para el final de la semana ya habían pasado más de una docena de personas. Algunos traían clavos, madera, cuerdas. Otros llegaban con comida, pañales o simplemente se quedaban parados en silencio, sin saber cómo ayudar, pero sin querer marcharse. Un grupo de adolescentes extraños para Elías preguntaron si podían pintar sobre el insulto de la pared. Él asintió. Al día siguiente volvieron con brochas y un balde de pintura azul. Cuando terminaron, la palabra ofensiva había desaparecido, reemplazada por un mural de estrellas y aves. Incluso algunos de los muchachos que se habían burlado en el pasado aparecieron, rondando los bordes del lote. Al principio no hablaban, pero su silencio era diferente ahora, no burlón, sino inseguro, preguntándose si serían aceptados. Henry no dijo nada. Le entregó un martillo a uno y señaló una viga. El chico lo tomó.
Un momento después, su amigo también. Luca observaba todo desde su cuna improvisada, los ojos grandes siguiendo cada movimiento. Cuando Elías se detenía a alimentarlo, Henry tomaba el martillo sin quejarse. Cuando Elías volvía a entrar a la estructura, ya medio levantada otra vez, podía ver la diferencia. Ya no era un refugio construido por la desesperación de un solo hombre. Era un esfuerzo colectivo, una promesa escrita en madera, sudor y perdón. Elías trabajó más duro que nunca. Recolectaba durante el día, sacaba clavos de tablas viejas, reutilizaba marcos de cama y estanterías. Por la noche, medía y cortaba, martillaba hasta que las manos le ardían. Henry le enseñó a aislar las paredes con capas de cartón y tela acolchada, a crear canales de drenaje bajo la base, a construir una puerta que no se atascara. Elías seguía cada instrucción, añadía sus propios toques, y poco a poco, tabla por tabla, el refugio se transformó en hogar. Instalaron el techo juntos. Henry sostuvo la estructura desde abajo mientras Elías, encaramado sobre una plataforma improvisada de bloques de concreto, clavaba las últimas piezas. El viento trató de desmontar su progreso, pero trabajaron en ritmo, codo a codo, con dientes apretados y manos firmes. Cuando colocaron la última lámina, una pieza torcida de un cartel de aluminio, se quedaron de pie en silencio, observando. No era simétrico, no estaba nivelado, pero estaba firme, y era seco. Dentro, el suelo había sido barrido y cubierto con cuadrados de alfombra rescatados. Elías construyó una pequeña mesa con madera de cajones y la colocó junto a la pared, justo bajo la nueva ventana, un cristal de marco de foto sellado con cinta y masilla. Encontró una base de lámpara rota en un depósito y la adaptó con una bombilla a batería. Por la noche, su luz cálida proyectaba sombras danzantes sobre las paredes. Luca dormía en una cuna real, o al menos en parte de una, reconstruida con fragmentos de 3 modelos distintos y acolchada con espuma de un viejo sillón. Sus deditos se aferraban al borde mientras miraba el mundo. Una tarde, mientras Elías lijaba una repisa, Tania llegó con una olla de sopa y una pila de ropa doblada. Había visto la historia en el periódico local. No hizo preguntas. No indagó. Lo abrazó con fuerza. Besó la frente de Luca y se sentó con ellos en el umbral mientras caía el sol. Unos días después, llegó una estación de noticias con cámaras y micrófonos. Elías no quería atención. Intentó rechazarlos con la mano, pero Henry se adelantó y habló con autoridad serena. «Déjalos que vean», dijo. «Que sepan lo que es posible». El segmento se transmitió esa misma noche y la historia cobró vida propia. Llegaron donaciones, cartas, mensajes de personas de toda la ciudad, algunas ofreciendo ayuda, otras simplemente compartiendo lo mucho que les había conmovido. Un pequeño despacho de arquitectura se ofreció a asesorarlo gratuitamente y a donar materiales. Un centro comunitario lo invitó a hablar con jóvenes en un taller. Pero a Elías no le interesaban los elogios. Lo que importaba estaba allí. Las paredes que había levantado, el calor de su hijo durmiendo en un rincón, el eco de los martillos desvaneciéndose en la comodidad de las risas. Se paró una noche en la entrada, los brazos cruzados, observando cómo salían las estrellas. La ciudad vibraba más allá de la cerca, pero allí, dentro de esas paredes unidas a golpes y esperanza, reinaba la calma. Podía ver la curva del techo, las líneas de sombra que la ventana proyectaba, cómo la luz bailaba sobre el suelo. Ya no pensaba en lo que había perdido, pensaba en lo que había construido, y en lo que aún podía construir. Esa casa bajo el cielo torcida, humilde, hermosa no, era solo su victoria. Era un hito, un lugar donde el fracaso fue enfrentado con decisión, donde los desconocidos se convirtieron en aliados, y donde un hombre y su hijo esculpieron algo inquebrantable. Y cuando entró de nuevo y cerró la puerta suavemente detrás de él, el chirrido de las bisagras ya no sonó roto, sonó a hogar. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte para más. Mira nuestro próximo video para descubrir otro viaje poderoso y comparte este con alguien que necesite verlo.